Radio Sintonía. Bueno, muy bien, nos metemos de lleno, ahora sí, con el micro animal. Estamos con el médico veterinario Marcelo Pellegrini, con matrícula 2344, para charlar hoy acerca de la reproducción. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este comienzo de año? Bien, bien. Bueno, me alegro. Hace rato que no nos vemos. Sí, ha sido un tiempo. Bueno, hoy sería el primer micro del año 2021. Así es. Bueno, hoy vamos a charlar de los ciclos, explicar un poquito cómo funcionan las hormonas. En varias oportunidades hablamos de un equilibrio que en todas las partes del cuerpo tiene que haber un equilibrio, una hormona que estimule, otra que frene, o un mineral que estimule, el otro que frene. Bueno, en este caso son las hormonas. Vamos a hablar de la femenina y las masculinas. La femenina son varias hormonas que vienen comandadas por una hormona general que libera el hipotálamo. Esa hormona se llama GnRH. Esa hormona, ¿qué hace? Estimula a otra glándula. La GnRH la libera el hipotálamo. Debajo del hipotálamo tienen los mamíferos la hipófisis. La hipófisis produce dos hormonas, una que se llama FSH o folículo estimulante y la otra LH o luteinizante. Si analizamos la palabra folículo estimulante, significa que estimula la producción de folículos, de óvulos. Claro. Entonces, la GnRH le da una orden a la hipófisis, producir folículos. Esa hormona FSH o folículo estimulante es la que estimula al ovario para la producción de folículos. Entonces, el ovario produce folículos, no los liberó todavía. Cuando el ovario ya tiene la cantidad de folículos o de óvulos preparados para ser liberados, entonces ahí la hipófisis, estimulada por el hipotálamo, me libera la hormona que se llama LH o luteinizante. Esa hormona LH, ¿qué hace? Estimula la ovulación, o sea, hace que el ovario libere ese óvulo y hace que el ovario libere una hormona que se llama estrógeno. El estrógeno, ¿qué función tiene? Estimular la libido y preparar todo el aparato genital para la cópula. De nada serviría que la LH estimule la ovulación si no hay estimulación de la libido. Bueno, así funciona. Entonces, vienen órdenes desde el hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis al ovario, para que me liberen estrógeno y se puedan producir la ovulación. Ahora, ese estrógeno tiene que tener un freno también, o sea, tiene que cumplir dos funciones. Una, estimular la libido, preparar la zona genital, y a otra es producir un freno, porque si no la LH va a seguir mandando órdenes siempre. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso el equilibrio que te dije al principio. Entonces esa función del ovario o del estrógeno es hacer una retroalimentación negativa y decirle a la hipófisis, deja de producir, porque tiene que haber un nivel. Claro. Un nivel basal que cumpla esa función, pero cuando se excede tiene que tener un freno. Así funciona el tema de la ovulación y hormonal femenino. Eso es para todas las especies. Lo podemos graficar. En el ciclo, pongámosles un ciclo de 30 días, la ovulación se produciría a la mitad. Si lo hacemos con un gráfico, en un pico, el estrógeno estaría alto a la mitad, la LH estaría alta 3 o 4 días antes de la mitad, la FSH estaría alta y bajaría en la mitad, porque ya los óvulos ya los produjo. Claro. Y hay otra hormona, que no la mencioné, que me la producen el cuerpo lúteo, que tiene el óvulo, que se llama progesterona. ¿Qué función tiene esa progesterona? Preparar el nido, o sea, preparar una leche uterina. ¿Para qué? Porque si hay fecundación,
ese ovocito con el espermatozoide o ese bebé, digamos, recién fecundado, tiene que implantarse en el útero. Entonces, una vez que ovuló, que la LH hizo que el ovario libere el óvulo, que haya estrógenos, que se haya fecundado, cuando se fecundó, ahí se empieza a subir, si lo graficamos, una hormona que se llama progesterona, que es la única que va a quedar alta, la otra mitad del ciclo. Esa hormona, ¿qué va a hacer? Va a preparar todo el nido uterino para que se implanten los fetos. ¿Te das cuenta? Suponiendo que no hay fecundación, entonces a la mitad del ciclo, lo pusimos de ejemplo 30 días, sí. A la mitad cae de nuevo la progesterona porque tiene que arrancar de nuevo el ciclo. Cuando cae, hay un desprendimiento de toda esa leche uterina, hay hemorragia que se llama menstruación, y empieza de nuevo el ciclo, aumentar de nuevo el estrógeno, la LH, la FSH, y así van los ciclos en toda la vida, de la perra, de la yegua, Bueno, de la yegua tengo que hablar de otra forma porque es fotoperiodo positivo, es otro punto. Pero en la vaca, en la cerda, la gata, bueno, así funcionan las hormonas. Ahora, si yo, quiero contar algo, si yo estaría siempre tratando a una perra con hormonas, ¿qué hormona sería la que yo haría que bloquee todo el ciclo? La progesterona, porque simula a un embarazo. Claro. Entonces todos los anticonceptivos que tienen progesterona, por lo menos de veterinaria, progesterona, entonces yo simulo, entonces yo siempre voy a tener la progesterona alto. Significa que en el útero siempre voy a tener esa parte de leche uterina o esa preparación de la anidación alta o preparada. Con el tiempo hay que tener control en eso, porque con el tiempo puede haber problemas. No se puede vivir toda la vida creando espesores en la capa uterina, porque eso me puede traer problemas. Mencioné recién la yegua, que es fotoperiodo positivo, y está el fotoperiodo negativo. La yegua es fotoperiodo positivo. ¿Qué significa esto? Que va a entrar en celo, o se va a elevar el ciclo, o el estrógeno, cuando haya más luz. En la retina hay un nervio que se llama nervio supraquiasmático, que estimula una glándula que se llama glándula pineal, y esa glándula pineal estimula o produce una hormona que se llama melatonina. Que la melatonina es una hormona que se eleva cuando baja la luz. Fíjate vos qué inteligente la naturaleza. Se eleva la melatonina cuando baja la luz. Y la melatonina bloquea el estrógeno o el ALH, el celo. Entonces una yegua que tiene 336, o sea, un año entero de embarazo, tiene que embarazarse, suponiendo que no existiera el hombre, que no metiera la pata, no metiera la mano en nada hormonal. Claro. Que el hombre no estuviera en la tierra. Esa yegua va a entrar en celo cuando aumenta la luz, porque el nervio supraquiasmático, ¿qué hace? Deja de decirle a la glándula pineal, deja de producir melatonina. Entonces, cuando el sistema hormonal ve que no hay más melatonina o está baja la melatonina, 0.04 nanogramos, cuando está baja la melatonina, entonces significa que hay más luz. Si hay más luz, ahí va a entrar en celo, porque el ciclo es de un año y ese potrillo tiene que nacer el año que viene cuando haya más luz. Si hay más luz, significa que hay más pasto. Si hay más pasto, hay producción de leche. ¿Te das cuenta? Si una yegua va a nacer, la yegua va a tener cría en marzo, abril, significa que le espera el invierno y en el invierno no tiene pasto y no hay producción de leche. Todo al revés ahora con los pequeños rumiantes, la oveja y la cabra. Ellos son fotoperiodo negativo. Significa que, vamos de vuelta, el nervio supraquiasmático le da una orden a la glándula pineal produce melatonina. Y esa cabra o esa oveja va a entrar en celo cuando haya elevado porcentaje o número de melatonina. Entonces la melatonina va a estimular el celo de la cabra o de la oveja. ¿Por qué? Porque son 5 meses, 150 días. Y esa oveja, lo correcto es que vaya a tener el corderito o el cabrito, la cabra,
cuando empiece la luz. ¿Te das cuenta? Claro. Qué inteligente es la naturaleza. Nosotros por ahí metemos la mano y hacemos que nazcan en otro momento. Claro. Pero si no existiera el hombre, así funciona. Bueno, ese es el ciclo o la forma que trabajan las hormonas. Hay otra hormona femenina que es la prolactina. La prolactina la estimula la hipófisis anterior. Es una hormona que trabaja en la glándula mamaria y es la que produce leche. ¿Por qué? Cuando nace el ternerito, cuando nace el perrito o el animal que sea, necesita mamar. Y eso se va a producir 2 días, se va a elevar 2 días más o menos antes, 3 días de nacer el perrito o el animal que sea. Va a producir, pero no me la va a inyectar. Entonces, la hipófisis posterior me va a liberar otra hormona que se llama oxitocina, que cuando nazca ese perrito o el animal que sea y succione el pezón, ahí directamente le va a mandar una orden, esa succión, ese estímulo, a la neurohipófisis para que libere oxitocina. Entonces la glándula mamaria contraiga la glándula y al contraer la glándula me pueda eyectar. Si no, no hay eyección. ¿Te das cuenta? Claro. Es tan sincrónico, hay tantos ríos ahí dando vuelta ahí para llegar a que funcione un cuerpo. ¿Qué hace? Esa prolactina elevada bloquea la producción de LH. Eso debería ser así. Hay veces que no es así, porque en biología 2 más 2 no es 4. Claro. Pero cuando está produciendo leche, no debería haber LH. Si no hay LH, no hay estrógeno. Si no hay estrógeno, no hay celo. O no podría haber embarazo. Bueno, así funciona todo el sistema hormonal. Ahora, en el macho, no, es más, si se quiere, más sencillo. En el macho también tenemos la FSH, la LH y una hormona que se llama testosterona. De la misma funciona, la glándula, el hipotálamo me estimula la hipófisis para producir el FSH. La FSH es la que le dice al testículo producir espermatozoides. La LH es la que le dice al testículo producir testosterona. La testosterona estimula la producción de espermatozoides y estimula la libido. Pero tiene que haber un nivel, como dijimos. La misma testosterona hace una retroalimentación negativa y le dice a la hipófisis, cuando ya tengo el nivel, ¿no? Claro. Deja de producir LH. Entonces se va como en manteniendo. el caso de la perra, en ese caso. Exactamente. O de cualquier hembra animal. También es en un estado normal. Ahora vamos a suponer que hay una perra en celo y está el perro muy excitado. Tengo mucha excitación o mucha producción de testosterona. Y esa testosterona no alcanza a la hipófisis para que la frene. Entonces las células de Sertoli que están en el testículo produce una hormona que se llama inhibina y también colabora en el freno de testosterona. Entonces siempre hay una hormona que estimula o la que produce y la otra que frena. Bueno, así es el ciclo hormonal. En el caso, Marcelo, recién dabas el ejemplo de un perro demasiado excitado, supongamos, ¿no? Cuando vemos, vamos a poner un ejemplo en la calle, cuando se ven los perros que por allí están demasiado excitados, en el caso de que copule con una perra en la calle, después ese perro, ¿puede seguir haciéndolo con otras perras al rato o más tarde o al otro día? ¿Sigue de igual manera? Sí. No importa, digamos, que sea por un ratito y se terminó y no pasa más nada. Tiene un periodo, porque cuando hay... En el acto sexual está la penetración, el orgasmo y bueno, hay una liberación de una hormona que relaja. Se llama endorfina. Entonces, si ese perro copuló, tuvo el orgasmo, automáticamente en el orgasmo se produce la liberación de endorfina y la endorfina relaja. Entonces necesita un tiempito, algunos será un tiempo más prolongado, otros menos, para recuperarse, porque la endorfina bueno, tiene esa función de relajar. Sí. Claro, y después continúa así. Después continúa. Lo que no significa que vaya a preñar de vuelta. Ah. Porque el perro, todos los mamíferos, ¿no?
No son robots, o que sea una máquina de producir espermatozoides, Claro. dale. La puede agarrar, pero el número de espermatozoides que va a liberar, o sea, que le va a inyectar a ese animal, a la hembra, va decayendo. Claro, ¿Mm? claro. Si la agarra 2 veces, la agarra 3 veces, la va a agarrar, pero el número de espermatozoides que yo necesito para preñar no es el adecuado. Claro. ¿Mm? Bueno, después quería contar los ciclos Sí. como eran. La yegua son 336 días de preñez, los ciclos son de 21 días, 22 días, y el celo más o menos son 6 días. Siempre la ovulación es terminando el celo. En algunas especies, por ejemplo, la gata, la ovulación ocurre cuando hay coito. Ahí voy a llegar a ese punto. La perra, la ovulación ocurre cuando la agarró unas 12 horas después que la agarró el primer macho. Claro. La vaca son 283 días de preñez. O sea, el ciclo es todo como te dije antes, Sí, sí, hormonal. Son 283 días. El celo son 12 o 15 horas. Y la ovulación más o menos son 10 horas después de que comenzó el celo. ¿En qué sería eso? En la vaca. En la vaca. Sí. En la cabra también el celo son de 30 a 36 horas y la ovulación ocurre 16, 17 horas después de que comienza el celo. Las cerdas son 114 días de preñez. El celo también son 12 o 15 horas. En las más viejas podemos llegar hasta 24 o 36 horas. En algunas pueden ser celos silentes, las cachorras, que no se manifiestan. Y la ovulación ocurre unas 10 horas después de comienzo el celo. Están las otras partes que son, en algunos animales, son neurosensitivas, que le dicen, o esteroceptivas. Por ejemplo, en el toro, para estimular ese macho, necesita visión, olfato. O sea, si no tiene un toro ciego y por algún trauma perdió el olfato, ese toro no va a buscar a la vaca. Por más que la vaca esté en celo ahí al lado de él, no la va a agarrar. Pues necesita la visión y el olfato. La cerda entra en celo, como te dije de la prolactina recién, cuando dejó de mamar. Ninguna cerda va a entrar en celo dándole de mamar a los lechoncitos. La que puede entrar en celo dando de mamar es la única especie que yo conozco, por lo menos, es la gata. Pero la cerda no. Entonces se destetó hoy, 6 o 7 días después entró en celo. ¿Y qué la estimula a la cerda? Las feromonas. Son las hormonas que viajan por el aire. Que, digamos, la cartita de amor que le manda el padrillo. Claro. ¿Qué son las feromonas y dónde están? El padrillo, por ejemplo, empieza a estimular a la cerda masticando. No mastica nada, se muerde diente con diente. Y empieza a liberar una baba. Y en esa baba están las feromonas, o las hormonas que van por el aire, que estimulan o excitan a la cerda. Entonces, el padrillo está al hambre de por medio, empieza a morder los palos, a morder el tejido y deja toda la baba en el tejido. A la cerda le llama la atención, viene, olfatea esa baba o esa saliva y ahí están las feromonas y eso es lo que le va estimulando y le va avisando a la neurohipófisis producir folículos, cosa que al día 7, más o menos 6, 7 días, entra en celo. Así funciona. La chiva y la oveja, esas feromonas las liberan por orina y por unas glándulas que las tienen en las patas. Entonces la chiva, el macho, va a rascarse las patas en las plantas. Después viene la chiva y olfatea esa planta y ahí es donde la estimula. ¿Te das cuenta? Sí, así es funciona. toda una tecnología, parece, sí. ¿no? Realmente la yegua en la orina. Entonces la orina tiene feromonas. El padrillo está a 2 lotes más allá, pero cuando hay viento, esas feromonas, la yegua orina, esas feromonas viajan por el aire y le están avisando al padrillo, che, allá hay una yegua en celo. Es apasionante, impresionante, ¿no? Pero sí, así funciona todo la parte reproductiva de los animales. De los animales, ¿no? Y bueno, después tenemos los híbridos. Seguramente hay más, pero bueno, yo traje los dos más conocidos, que son el burdego, que es la cruza de la burra con el caballo macho. Y el asno, y el mulo, que es la cruza
del burro macho con la yegua. Si vos lo mirás son iguales, solo que el burdego es más chiquito. Se supone que porque la burra es más chiquita tiene menos espacio uterino. A ver, recalcame esto, Marcelo. El borrego entonces es la Burdego. cruza. ¿Cómo es? Burdego Burdego. Ujú. Ajá. Es la cruza entre una burra y un caballo. y un caballo. Y el mulo o la mula la mula, es la cruza de un burro con una yegua. al revés. Ujú. Así es. Y la diferencia está en el tamaño. Los burdegos son más chicos Ajá. y son estériles. Nunca van a poder tener cría porque tienen número cromosoma impar. ¿El burdego y la mula también? No. Sí, sí, los dos. Ah, los dos. Bien. Siempre, o sea, el caballo tiene 64 pares de cromosoma y el burro tiene 62. Cuando se cruzan tienen 63, o sea, número impar, imposible que Claro. tengan hijos. Imposible. Se usan mucho porque son, bueno, ahora no se trabaja más con animales, pero son animales muy resistentes. De hecho, San Martín cuando cruzó la cordillera, Claro. todos los animales eran, o la mayoría eran de transporte, eran mulas, Ujú. por la resistencia que tienen. No tienen velocidad, pero tienen resistencia. Claro. Bueno, era algo que yo quería contar. Y de la gata, que te lo mencioné, creo que es la única especie, por lo menos que yo conozco, que entra en celo dando de mamar. O sea, la prolactina no la respeta. Claro. Está dando de mamar y hay veces que, o sea, el ciclo, si vos lees el libro, dice son 6 meses. Ujú. Y bueno, no es así. Hay veces que está dando de mamar y ya entró en celo. Y los ciclos son, como te dije, la yegua es fotoperiodo positivo, desde el 21 de diciembre en adelante, entra cada 21 días. La vaca no respeta el fotoperiodo, entra cada 21 días. La cerda cada 21 días. El cerdo, el perro cada 6 meses. La gata igual que el perro, cada 6 meses, teóricamente. Claro, en teoría. En teoría. Y bueno, y la cerda son 2.2 partos por año, porque son 114 días de gestación más el destete y bueno, entra en celo, pero ahí necesitamos que deje de dar leche. Impresionante. Bueno, cada raza de animal tiene su, Claro. su... Sí, la chiva y la oveja, como te dije, fotoperiodo negativo. Se eleva cuando está la melatonina alta. Pero si tengo mucha carga energética, o sea, si yo le doy en cuanto a la nutrición, le doy maíz, por ejemplo, que tiene mucha carga energética, puedo tener hasta 2 partos por año. Y según qué carga energética puedo ser mellicera o no. Ahí está. Y ese fotoperiodo es acá, desde el Ecuador para acá. Claro. Si fuera en el centro del Ecuador, creo que es 20 grados de latitud para el norte o para el sur, ahí no se rige por el fotoperiodo, sino por el nivel de lluvias. Cómo cambia todo. Marcelo, recientemente decías el hecho del apareamiento de los animales, tanto en gatos y perros. Estaría bueno a lo mejor en otra oportunidad también hablar acerca de las castraciones. Bueno, sí. Lo que significa la castración, Sí. tanto en perros como en perras, en gatas, en gatos. Sí. Estaría bueno para también completar un poco más esta Sí, información, sí. la importancia que tiene, ¿no? Porque Claro. si entran tan seguido en celo y la reproducción también Sí, es sí. importante, ¿no? Mira, te lo resumo. Esta es una pregunta para entender lo que quise decir. Sí. Me vino como anillo al dedo lo tuyo. Recién mencionaba que la LH se eleva y estimula el ovario para producir estrógeno y el celo. Ujú. El mismo estrógeno le dice a la hipófisis deja de producir LH. O sea, si la perra está castrada, no tengo quien me produzca estrógeno. ¿Cómo va a estar la LH? Siempre alta. Ujú. No pasa nada, pero la LH va a estar alta porque no tengo quien le diga a la hipófisis deja de producir. No hay ninguna patología, nada. Claro, claro. Y bueno, para mí las castraciones tienen que estar, no entiendo, para mí tienen que ser el único método, porque recién te mencioné la progesterona, que es la hormona que me hace el nido para implantarse ese embrión. Ujú. Si yo le estoy poniendo progesterona anticonceptiva, progesterona, voy a tener una capa uterina de ese lípido, que es un foco infeccioso, y propenso
esto es personal, por favor, propenso a futuro a tener tumores. Claro. Y acordate que la progesterona también trabaja en la glándula mamaria. Sí. Entonces, propenso a futuro a tener tumores mamarios. Insisto, por favor, esto es personal. Bueno. Y bueno, en ese caso entonces vamos a dejar para las castraciones en otra charla. Sí. Vamos a hablar de eso, Marcelo, no? si te parece. Sí. Desde ya te quiero agradecer por el tiempo y bueno, así arrancamos este primer micro del año 2021, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, Marcelo, muchísimas La gracias. semana que viene vamos a charlar de estrés. Bueno, muy bien. Ahí estábamos dialogando con Marcelo Pellegrini, médico veterinario, matrícula 2344. Hoy hablamos de reproducción. Hablábamos, dijo el mosquito. Habló el profesional de reproducción. Nosotros seguimos en sintonía. Hasta la hora.